Hola a todos, soy Marta Torres Martínez, profesora de la Universidad de Jaén y miembro del comité organizador de este primer Congreso Virtual Internacional sobre Investigaciones Léxicas, ILléxico 2021. Y a continuación tengo el placer de presentar al siguiente ponente invitado en este Congreso Virtual, que pues se trata de José Luis Ramírez Luengo. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en el Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Ramírez Luengo ha investigado e impartido docencia, además de la Universidad de Jaén, en la Universidad de Alcalá y también en los últimos años en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Y, por supuesto, ha sido invitado en diferentes instituciones de enseñanza superior, tanto en Europa como en el ámbito de Hispanoamérica. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye la historia de la lengua española, sobre todo en la época moderna, tanto en España como en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde el punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Sobre estos temas ha publicado más de un centenar de trabajos, reseñas en revistas científicas, entre los que destacan pues numerosas obras. Solo voy a apuntar algunas que han tenido mucho éxito, como La breve historia del español de América, librito de Arcolibros, que ha tenido 4 ediciones, la última recientemente, en 2019. Otro libro muy interesante, La lengua que hablaban los próceres, el español de América en la época de la independencia, publicada en 2011. Una descripción del español de mediados del siglo XVIII, en 2013, o Textos para la historia del español, Honduras y El Salvador, publicado en 2017. Pues hay numerosos trabajos. Además, el doctor Ramírez Luengo se ha dedicado a todos los niveles lingüísticos de análisis, a la fonética, a la fonología, a la morfosintaxis, y también tiene últimamente muchos trabajos en torno al léxico y muy interesantes a propósito de los indigenismos léxicos, del léxico médico en la Nueva España en el siglo XVIII, léxico del mestizaje en Guatemala en el siglo XVIII, léxico del español de Yucatán. Es interesante destacar cómo el doctor Ramírez Luengo está estudiando una parcela que pues es bastante desconocida, que es la de Centroamérica, y sobre todo la cronología, ¿no? Ese siglo XVIII-XIX que todavía pues nos falta por descubrir, no solo en el ámbito de España, sino también en el ámbito de Hispano y Iberoamérica. Yo no quiero gastar más tiempo y sin más dilación le doy las gracias al doctor Ramírez Luengo por aceptar la invitación para dar esta ponencia, que seguro que es muy sugerente y muy interesante, y se titula Los procesos de americanización léxica en el español de Centroamérica, el caso de Nicaragua, 1680-1820. Cuando quiera, José Luis, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. En realidad soy yo el que quiero agradecer. Quiero agradecer en primer lugar a todo el comité organizador de este congreso virtual por haber contado conmigo, por haberme invitado. En fin, somos de la casa, ¿verdad? Jaén sigue siendo mi universidad de referencia, aunque he pasado por otras, y en ese sentido creo que la invitación se debe más a la amistad que a cualquier otro mérito que pueda tener. También quiero agradecerle a Marta la presentación, que de nuevo también creo que se debe más a la amistad que a mis méritos. Es cierto, no me había dado cuenta de que trabajo todos los niveles, lo que demuestra mi nivel de osadía y probablemente mi nivel de ignorancia, ¿no? Quien poco sabe cree que sabe de todo y entonces se toma el atrevimiento de hablar de todo. Ciertamente desde un tiempo a esta parte estoy trabajando cuestiones de tipo léxico y sobre todo del caso de Centroamérica, y precisamente por eso he querido traerles este trabajo sobre los procesos de americanización del español de Centroamérica, que es algo que a mí pues digamos que me está dando vueltas por ahí, ¿no? En qué momento América en general, pero en este caso me voy a centrar en Centroamérica, adquiere esa personalidad léxica que presenta, ¿no? Y cuáles son los procesos que llevan a que adquiera esta personalidad léxica. De manera que les voy a hablar de Nicaragua, en este caso de Nicaragua.
Para empezar a hablar de esta cuestión, primero quiero dar algunas precisiones teóricas de cómo entiendo yo estos procesos de americanización y cómo, pues, desde mi punto de vista, tenemos que entender todos estos cambios y todo, bueno, pues estas estrategias que vamos a estudiar. No hace falta que diga que el traslado del español a América a partir de 1492 va a suponer pues una serie de transformaciones, una serie de modificaciones de tremenda importancia, precisamente con un objetivo claro, que es transformar esta lengua, que era una lengua europea, adaptada y preparada para hablar de Europa, transformarla en un instrumento de comunicación útil y adaptado pues, a su nuevo contexto, al nuevo contexto americano. Esto va a producir, como aparece ahí en la pantalla, un proceso de americanización, es decir, un proceso de modificación para convertirla, como digo, en una herramienta útil. Esta americanización se va a dar en todos los niveles, de la lengua, pero quizás resulte especialmente evidente en el caso del léxico, en el caso del vocabulario, porque en este caso lo que se produce es una profunda reorganización léxica. No es simplemente la incorporación de unos elementos, sino una gran modificación de todo este nivel lingüístico que se da en las diversas variedades dialectales americanas y termina por producir, eso es lo que encontramos hoy, y cito textualmente un trabajo mío de hace muchos años, un mapa léxico propio que constituye un rasgo de identidad que distingue esta variedad del español de todas las demás del mundo hispánico. Es decir, lo que van a producir estos procesos de americanización en el caso del léxico es precisamente pues, una diferenciación diatópica que los identifica y que los dota de personalidad. Si queremos saber cuáles son las estrategias que se utilizan para crear esta americanización, ya en trabajos anteriores, tenía que haber citado aquí, por ejemplo, a Buesa Oliver y a Anguita Utrilla en su trabajo del año 92, un libro clásico, han descrito cuáles son estas estrategias y sobre todo se han centrado, y yo también me voy a centrar, en las dos que considero más importantes, que son la estrategia de incorporación, el empleo de vocablos tomados de otras lenguas. Ante esa realidad desconocida, lo que se hace es tomar voces de otras lenguas para nombrarla. Generalmente cuando pensamos en esta cuestión pensamos en lenguas amerindias, y es cierto, las lenguas amerindias quizás sean las que más influyen, pero no solamente, también tenemos que tener en cuenta otras lenguas y quizá hay unos ejemplos muy interesantes en este corpus del que voy a hablar luego, o la estrategia de modificación, que supone la resemantización de unidades léxicas patrimoniales para nuevos referentes, es decir, detectar algún parecido entre el referente nuevo y un referente conocido y denominar al nuevo con este mismo nombre. Creo que es Frago el que dice de una forma muy poética que supone bautizar la nueva realidad con nombres viejos, ¿no? Es ver desde los ojos viejos este nuevo mundo al que te estás enfrentando. Junto a estas dos estrategias, que probablemente sean las más importantes, a mí me gusta añadir otras dos, que son las estrategias de la creación y de la prelación. La estrategia de la creación la entiendo como la elaboración de nuevas voces a partir de los mecanismos lexicogenésicos de la lengua, es decir, crear nuevos elementos que da lugar pues, a estas diferencias que a veces pueden ser bastante sorprendentes, ¿no? Para un español que, por ejemplo, llega a México, que descubre que no se habla de profesionales sino profesionistas, o que no se habla de nutricionistas sino nutriólogos. Bueno, pues eso serían muestras de esta estrategia de creación. Y otra, que es la estrategia de prelación, es decir, el empleo de un elemento concreto frente a distintos sinónimos del sistema, es decir, dar preferencia a un elemento concreto frente a otros elementos que también existen en el sistema. En el caso actual, pues sería la famosa diferencia, ¿no? Que se da en el caso de enojado, enfadado, ¿no? Mientras en España nos enfadamos, en América se enojan. Por tanto, lo que hacen es dar preferencia a ese elemento, al elemento enojo, frente al elemento enfado. Bueno. Estos, como ven, no son procesos propios del español de América, no son procesos específicos de América, sino que en realidad son procesos lingüísticos muy generales que afectan a los distintos sistemas lingüísticos, pero
también quizá lo que me interesa de esto es que el empleo no es necesariamente similar desde un punto de vista cuantitativo, y eso me lleva a plantear este concepto que es la configuración léxica. ¿Qué es la configuración léxica? La preferencia que muestra una determinada variedad dialectal por una de las posibles estrategias, y me quedo con las dos principales, modificación e incorporación, que se emplean a la hora de dialectalizar el léxico. Es decir, todas las variedades van a emplear todas las estrategias, pero parece que algunas variedades tienen una especial predilección por una de estas, ¿sí? Bien por la modificación o bien por la incorporación. Y luego vamos a ver cuáles son los factores que determinan estas preferencias. Como resultado de todos estos procesos de americanización, vamos a poder detectar rápidamente una serie de elementos diatópicamente marcados que vamos a denominar americanismos. No voy a entrar en la discusión de qué es un americanismo, porque eso nos podría llevar, iba a decir una conferencia, nos podría llevar probablemente un curso de doctorado entero, ¿verdad? Yo voy a partir de una definición de americanismo que se basa a su vez en la definición de mexicanismo que aporta Company en un trabajo del año 2007. Yo entiendo el americanismo, tomando la definición de mexicanismo de Company, como aquellas voces, formas o construcciones que son caracterizadoras del habla de América y cuyo uso muy frecuente y cotidiano distancia la variedad americana respecto del español peninsular. Ese va a ser la única forma de definir, desde mi punto de vista, los americanismos, y es la que yo voy a utilizar. Me interesa esta definición porque digamos que de ella derivan tres cuestiones que son muy interesantes desde el punto de vista del análisis histórico. Por un lado, el hecho de que se utilice el uso como único criterio de clasificación, es decir, el único criterio para detectar un americanismo va a ser el uso de ese elemento independientemente de cuál sea su etimología. Concepción Company, aplicando este criterio, hace muchos años determinó que hot dog se podía considerar un mexicanismo, dado que es un elemento que se utiliza solo en México y diferencia la variedad mexicana de otras variedades del español. El español de España que utiliza perrito caliente, el español de la Argentina que utiliza pancho. Eso dio lugar a unas polémicas tremendas allá en México, pero a mí me parece que, pues que tiene razón, ¿no? Que realmente es un elemento, por más que sea un término tomado del inglés, por eso me olvido de la etimología, es un elemento que caracteriza a día de hoy al español de México. Por tanto, vamos a utilizar el uso como criterio único de clasificación de estos elementos. Por otro lado, esto me permite establecer diversos subtipos de americanismos, en concreto vamos a establecer tres, americanismos puros, semánticos y de frecuencia. Los americanismos puros son aquellas formas que se utilizan en América y que son desconocidas en España, tanto en su significante como en su significado. Americanismos semánticos son aquellas voces con un significante compartido entre España y América, pero que presentan una diferencia de significado. El caso típico sería carro, ¿verdad? Mientras que acá pues tiene un valor, en el caso de América se refiere a lo que nosotros llamamos coche, sería un americanismo semántico. Todos estos elementos que dan lugar a confusiones de tipo sexual bastante vergonzosos son americanismos semánticos. Y después el americanismo de frecuencia, que va a ser aquel elemento compartido, tanto en forma como en significado, entre España y América, pero que tiene una frecuencia de uso mucho más abundante en América que en España. Sería el caso que les he dicho antes de enojado versus enfadado. Es decir, también en España se conoce enojado, se utiliza, pero evidentemente la frecuencia de uso mucho más general en América hace que ese elemento lo podamos considerar un americanismo. Y por último, también para una cuestión, para los estudios históricos, esta interpretación del americanismo nos lleva a considerar el concepto americanismo como un concepto eminentemente dinámico, es decir, frente a la visión de que las voces que son americanismos lo son a lo largo del tiempo sin que haya ningún cambio, lo que yo propugno es que en realidad si nos basamos en el uso y ese uso puede cambiar, un elemento puede ser americanismo en un momento y dejar de serlo en otro.
¿Qué quiero decir con esto? Les leo una cita de ese mismo trabajo del año 2012 que he citado anteriormente. La valoración de determinado elemento como americanismo no se mantiene inalterada a través del tiempo, sino que puede variar a lo largo de la historia dependiendo de los procesos de expansión o reducción geográfica que experimenten las diferentes unidades léxicas. Es decir, a día de hoy tomate no es un americanismo, lo pudo ser en el siglo XVI cuando era una palabra que solo se utilizaba en México o en Mesoamérica. Con todo esto, con todos estos conceptos, me parece que ya tenemos un marco conceptual adecuado para estudiar estos procesos de americanización que desde el punto de vista del vocabulario se van a dar en el nuevo mundo y que van a permitir, como decía al comienzo, que el español de América o de sus diversas variedades adquiera la robusta personalidad léxica que muestra actualmente. De manera que lo que vamos a hacer ahora va a ser precisamente analizar uno de estos procesos de americanización léxica, en realidad los resultados que podemos detectar ya en la época tardocolonial, como puede ser, bueno, pues entre finales del siglo XVIII y los primeros años del XIX. Ese es mi propósito. Mi propósito con este trabajo, como aparece ahí, es describir los procesos de americanización léxica que se descubren en el español nicaragüense de la época tardocolonial. Me quedo con la época tardocolonial porque podemos suponer que para ese momento ya existe una variedad nicaragüense como tal, es decir, los españoles llegamos a Nicaragua los primeros años del siglo XVI, 1524, por ahí. Podemos pensar que ya para 1680 hay una suficiente profundidad histórica para que esta variedad pues, tenga sus propios rasgos identificadores y por eso me centro en esta época. Este sería el objetivo general. Los objetivos específicos, como ven ahí, son detectar y describir las estrategias de americanización presentes en el corpus, establecer la configuración léxica de esta variedad y, en la medida de lo posible, explicar estos resultados, explicar esta preferencia por una u otra de las estrategias a partir de datos históricos, de los datos de la historia regional, y relacionar estos procesos de americanización con la presencia de americanismos. Es decir, mi idea es ver qué tipo de americanismo produce cada una de las estrategias, si es que los produce. Entonces, esos son los objetivos que vamos a intentar responder, o las preguntas que vamos a intentar responder. ¿Por qué Nicaragua? Pues no es una decisión tomada al azar. En realidad, la elección de Nicaragua para este trabajo responde a dos factores muy concretos. Por un lado, el casi total abandono en el que se encuentra el español la historia del español de Nicaragua. Ya saben que la historia del español de Centroamérica es esa cenicienta dentro de los estudios históricos del español de América. Probablemente sean la zona menos y peor estudiada desde un punto de vista histórico. Y dentro de esta cenicienta, que es Centroamérica, también hay sus propias subcenicientas, ¿verdad? Y una de esas subcenicientas sería precisamente Nicaragua. Nicaragua es probablemente el país peor estudiado de la zona peor estudiada desde el punto de vista histórico de toda América. Por eso, pues quería trabajar en Nicaragua. Eso por un lado. Por otro lado, porque contamos ahora, o estamos contando, todavía no ha aparecido, un corpus documental filológicamente fiable dedicado a esta zona. Está ya prácticamente terminado, es un corpus que estoy preparando yo y saldrá, si todo va bien, el año que viene en la Universidad de Costa Rica, que bueno, pues es un corpus de documentación nicaragüense de esta época tardocolonial, filológicamente transcrito. Ahí les describo. De hecho, lo que les voy a hacer es presentar este proceso de americanización en el corpus, en este corpus que todavía está inédito. Ahí describo las características del corpus. Se trata de 100 documentos tomados en la mayor parte del Archivo General de la Nación, en México, documentos del Reino Inquisición, también algunos del Archivo General de Indias, precisamente para completar los huecos que quedaban en esta documentación del Archivo General de la Nación, transcritos con las normas Carta, que como saben pues es este grupo de investigación de edición de textos en el que participamos pues numerosos investigadores, también un grupo de la Universidad de Jaén. En cuanto a la localización de los documentos, son documentos del occidente de Nicaragua, en concreto de poblaciones como Chinandega, Granada, Masaya, Rivas y León. La mayor parte son de León, por ser la capital colonial. No es
casualidad que sea solo el occidente de Nicaragua. Piensen que desde un punto de vista histórico la parte atlántica de Nicaragua, lo que sería el oriente de Nicaragua, no se incorpora durante la época colonial al dominio español, es decir, es una zona que siempre vive al margen, en realidad se incorpora a partir ya de las independencias, de manera que la Nicaragua colonial es simplemente estas zonas del occidente y por eso pues, la documentación viene de esas zonas. Desde el punto de vista cronológico, es documentación de entre 1680 y 1820, con un peso muy importante del siglo XVIII, que en realidad es la época que a mí más me interesa. Y desde el punto de vista tipológico, pues hay algunas cartas privadas, pero ciertamente son las menos. La mayor parte son textos de este universo de discursos jurídico-administrativos, es decir, documentación de carácter oficial, y en concreto les he apuntado una serie de tipos concretos que aparecen, ¿no? Interrogatorios, denuncias, ratificaciones, informes. ¿Por qué he seleccionado esta documentación y sobre todo por qué he seleccionado estos tipos específicos como los interrogatorios y las denuncias? Porque favorecen la presencia de voces coloquiales y diatópicamente marcadas, que son las que a mí me interesa estudiar. Piensen que son denuncias, son narraciones donde se denuncian hechos delictivos desde el punto de vista de la mentalidad inquisitorial, en los que aparecen una serie de cuestiones de la cotidianidad que permiten la aparición de estos elementos. Entonces me parecía un corpus interesante. Antes de pasar ya al estudio del corpus en sí, quería dar unas precisiones metodológicas, que son las que tienen en pantalla. Dado que yo interpreto el americanismo como un concepto dinámico, el lapso temporal que voy a analizar es 1650-1850. Voy a analizar los americanismos de esa época concreta. Quiere decir esto que quizá algunos elementos que eran americanismos en esta época luego dejaron de serlo, de hecho vamos a ver que en algunos ha ocurrido eso, o quizá en momentos previos pues, tendríamos que considerar más palabras. Yo estoy analizando exclusivamente los americanismos de ese periodo de 2 siglos que, como ven, pues cubre el periodo de estudio, 1680-1820. Como tengo que trabajar con frecuencias de uso, voy a utilizar Corde como un repositorio, quizá no el repositorio ideal, pero al menos un repositorio con una enorme cantidad de datos, pero aún así me encuentro con que en algunas ocasiones para establecer frecuencias de uso tengo menos de 20 ejemplos. Bueno, en aquellos elementos que tienen menos de 20 ejemplos no voy a poder hacer una descripción de la frecuencia de uso porque evidentemente no son suficientes para que me den una descripción pues más o menos fiable, y eso va a hacer que algunos elementos que sería muy interesante analizar pues los he tenido que dejar fuera, precisamente porque no cuento con datos suficientes para el análisis. Y después los criterios que tienen que ver con cómo interpretado el americanismo de frecuencia y el semántico. El americanismo de frecuencia será aquella unidad léxica cuyo empleo americano, de acuerdo con los datos de Corde, al menos duplique el que ofrecen los datos de España. ¿Sí? Vamos a ver que lo establecemos en casos por millón de palabras. Necesito que la frecuencia de empleo en América al menos duplique. Y los americanismos semánticos son aquellos elementos que cuentan, esa era la definición de americanismo semántico, con un significado distinto en España y en América. Para ver este significado distinto me he basado tanto en el Diccionario de la Lengua Española como en el DAME, el Diccionario de Americanismos de la SALE, y he considerado americanismos semánticos aquellas voces que a día de hoy presentan esa diferencia de significado y que en el corpus presentan el valor que estos dos diccionarios dan para América, ¿sí? Aportan para América. Dificultades, pues muchas y variadas. Por un lado, como les decía, la escasez de ejemplos en las bases de datos. De algunas palabras que quería analizar, pues no encontraba ningún ejemplo. Hay una voz que vamos a analizar, que es sajurín, pues que, por ejemplo, no aparece ni un solo ejemplo en Corde. Por otro lado, hay también dificultades quizá más teóricas, ¿no? En el caso de los americanismos de frecuencia, por supuesto, una primera dificultad es establecer la frecuencia de uso de un momento del pasado, pero también hay dificultades de tipo teórico. ¿Qué queremos decir con frecuencia de uso? Es la frecuencia de uso en bruto, simplemente aparece más veces. Tenemos que tener en cuenta frecuencia de uso si es una voz
marcada frente a no marcada, si aparecen más niveles sociales frente a menos, no sé todavía muy bien. Yo en este caso me he quedado con la frecuencia de uso en bruto, digamos, aunque probablemente no sea, haya que matizar más el análisis, haya que hacer un análisis más fino. Y en cuanto a los americanismos semánticos, también hay dificultades. Por un lado, la difícil interpretación de los ejemplos del corpus en algunas ocasiones, que en realidad es muy complicado ver si la voz en concreto tiene el valor americano o el valor español, y también la difícil separación de usos metafóricos momentáneos o cristalizados. Fíjense que estos americanismos semánticos en muchas ocasiones lo son porque se produce un proceso de metaforización, ¿no? El problema es que en ocasiones no sabemos si esa metaforización es puramente momentánea o es una metaforización que ya está asentada en la lengua, que nos permite hablar ya de un americanismo semántico. Bueno, pues estas son algunas de las dificultades a las que me he enfrentado y que tendremos que seguir analizando para ver cómo podemos solucionar. Bueno, si pasamos ahora sí, a los datos del corpus, me voy a centrar en primer lugar en las estrategias primarias de americanización, modificación versus integración, las dos fundamentales, las que estudian, por ejemplo, ya lo he citado antes, Buesa Oliver y Enguito Trilla. Lo que encontramos son 57 vocablos que cumplen estas características y que son los que tienen ahí en esa lista. No se los voy a leer, pero bueno, ahí los tienen, ¿no? Admiral, Anona, Aspa, etc. Estos 57. Antes de pasar al análisis concreto, un primer acercamiento a la forma como estos elementos aparecen en el corpus, en la documentación, nos permite establecer una primera división entre vocablos integrados y vocablos no integrados, o entre vocablos integrados y ocasionalismos, definiendo ocasionalismo pues con el valor que le da Álvarez de Miranda en su trabajo del año 2009, y cito: palabras que no pertenecen al uso habitual de la lengua receptora, sino que se usan ocasionalmente en ella, con plena conciencia de su condición de extranjeras y sin voluntad de integrarlas. Bueno, lo que encontramos es que en el corpus aparecen algunos ocasionalismos que se reconocen como tales precisamente porque suelen aparecer con una glosa textual que da cuenta de su significado, es decir, aparece la voz y se explica esa voz, lo que quiere decir que no debería de estar tan integrada en la lengua. En principio, luego vamos a problematizar esta cuestión cuando hay que explicarla. Ahí tienen, como ven, los integrados son la mayor parte, el 90%, los no integrados son simplemente 6, que son los que tienen ahí abajo. ¿Qué nos dice esta primera tabla? Pues nos dicen varias cuestiones. En primer lugar, que la mayor parte de los vocablos se encuadran dentro de los integrados, cosa que es esperable, ¿no? Cosa que da de lo más esperable. Por otro lado, que hay una especial relación entre los ocasionalismos y la estrategia de integración, ¿sí? Estos, si quieren, entre los ocasionalismos y los xenismos, cosa también muy lógica, porque si se fijan, 5 de esas 6 palabras, admiral, chicha, pachón, suquí y zacate, son préstamos tomados de otras lenguas, varios de lenguas amerindias, bueno, y 2 en concreto, admiral y suquí, están tomadas del misquito, que ciertamente también es una lengua amerindia, pero además con influencia del inglés, de eso hablaré más adelante. Y por otro lado, aunque con la tabla no se puede ver, estos datos también nos demuestran cómo la tipología textual y la temática influyen en la aparición de estos elementos glosados. ¿Por qué? Porque 5 de los 6 ejemplos aparecen en un informe que está dirigido a las autoridades de fuera de la provincia, es decir, es un informe que se escribe para las autoridades de Guatemala y que habla además de una realidad ajena como es la cultura misquita. Es un documento fascinante de unos misquitos que llegan a la Nicaragua española para pedir ayuda para convertirse al cristianismo y para sentarse en ese lugar. La persona de la administración escribe un informe explicando todo esto y va a ser precisamente aquí donde van a aparecer estas voces no integradas. Es evidente que, por tanto, que hay una relación entre la aparición de estas voces y ciertas tipologías. En este caso, como les digo, un informe donde hablan de una realidad desconocida. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en estos textos de tipo etnográfico o pseudoetnográfico del siglo XVI, donde se escribe la realidad americana. Eso ya lo había dicho Enguito Trilla en un trabajo del año 2010.
En todo caso, me parece que es interesante ver cómo el uso de estos elementos no integrados responde a cuestiones que van más allá de lo puramente léxico y que tienen que ver con la propia tipología textual. También nos permite estos casos ejemplificar 3 de las principales estrategias explicativas que señalan para las crónicas de Indias Buesa Oliver y Enguito Utrilla, en ese trabajo del año 92. Recuerden que estas voces no integradas se reconocían como tales, o estos ocasionalismos se reconocían como tales porque aparecen generalmente con una glosa explicativa. Esa glosa explicativa adquiere distintas características, en concreto, Buesa Oliver y Enguito Utrilla dan 4 posibilidades, en el corpus aparecen 3 de estas posibilidades, que son la descripción, es decir, la explicación de este elemento desconocido con una explicación enciclopédica de carácter más o menos amplia. En concreto, en el caso del corpus aparece este admiral o admiral que aparece en este informe que les decía, con una nota, un asterisco, y abajo pone: hay 2 de este nombre tomados sin duda de los ingleses y son como segundos jefes de aquella nación. Por tanto, sería una descripción del significado. La sinonimia, que generalmente aparece en dobletes léxicos, unidos por o por i, que lo que hace un elemento es explicar el otro, el elemento desconocido. Se dice en su pueblo o parcialidad que al dicho bravo lo enseñó a Brujo su maestro Juanico Tiburcio. Fíjense cómo está explicando parcialidad con el elemento pueblo, para indicar pues, que es una parcialidad. O la traducción, que son aquellos elementos que aparecen junto con un verbo de lengua, ¿verdad? Se dice, se llama, etcétera. Que en este caso tenemos el ejemplo de sacate, con varias supersticiones, como la de valerse de la paja de las 4 esquinas de la casa, que llaman sacate, la paja que llaman sacate. Entonces, este sería un caso de traducción. No sorprende la aparición de estas estrategias porque, como digo, son las estrategias que ya se habían descrito en otros textos, pero sí que es interesante señalarlo porque se habían solido señalar estas estrategias como estrategias propias de las crónicas de Indias, y lo que vemos es que aparecen también en otras tipologías textuales. Aparecen en estos documentos notariales, aparecen también, por ejemplo, en textos médicos del mismo siglo XVIII, lo que quiere decir que en realidad son estrategias de carácter general que van más allá de un simple tipo textual y que bueno, pues se convierten en auténticas maneras de introducir estos elementos desconocidos de carácter general. Probablemente nosotros utilizaríamos también estas estrategias si tuviéramos que hablar o cuando tenemos que hablar de elementos que no pertenecen a nuestra lengua y que queremos que quede claro su significado. Yendo ahora sí a las estrategias de modificación e integración, lo que nos dan esas 57 palabras de las que les estaba hablando es la presencia de las 2 estrategias. Hay casos de integración, es decir, voces, préstamos tomados de otras lenguas, y hay casos de modificación, voces hispánicas, endohispánicas, que han sufrido una modificación semántica para adaptarse a la nueva realidad americana. En este caso, como ven, las proporciones son muy semejantes. Hay un 45% de casos de integración frente a un 55% de casos de modificación, pero con una cierta preferencia por la modificación. Son 10 puntos más, en realidad son 5 palabras más, y esto nos permite establecer la configuración léxica del español nicaragüense de la época tardocolonial a partir, por supuesto, de los datos de este corpus. Y lo que vemos es que no hay una preferencia marcada por una de estas estrategias, pero sí que existe cierta predilección por la estrategia de modificación, en este caso por el empleo de voces endohispánicas. Y esto quizá lo tengamos que poner en relación con la situación socioeconómica o social que existe en la Nicaragua de la época. Piensen que en el caso de Nicaragua lo que encontramos es una cultura mayoritariamente criolla de base hispánica, con una presencia relativamente limitada de la población indígena desde el siglo XVII. A partir del siglo XVII, la población indígena empieza a descender en número y empieza a quedar apartada, ¿sí? Eso lo dice Pérez de Brignoli,
en un trabajo sobre la historia del español sobre la historia de Centroamérica, de manera que una cultura que no tiene tanto contacto con la población indígena, pues explicaría por qué se favorece la estrategia de la modificación frente a la integración. Probablemente si hiciéramos este mismo trabajo, que habrá que hacerlo en el caso de Guatemala, pues descubramos unos números diferentes precisamente porque la integración de la población indígena en Guatemala o la presencia indígena en Guatemala va a ser mucho más potente que la que tiene en Nicaragua. De manera que esta configuración léxica, con esta preferencia por la modificación, no ocurre al azar, no ocurre porque sí, sino que parece guardar cierta relación, como les digo, con la situación histórica, la situación sociohistórica que se da en la región en el siglo XVIII, o en esta época tardocolonial. Esta es la visión general. Quizá nos interesa también ver estas estrategias de americanización o ver esta configuración léxica por campo léxico, porque nos permite observar cómo se produce la americanización, no de la variedad en general, sino de los distintos ámbitos de la realidad del Nuevo Mundo. Ahí les he establecido una... Por supuesto, la clasificación en campos léxicos es discutible, podríamos pues ver si es la más adecuada. En todo caso, ahí se puede ver claramente qué estrategia es preferida en cada uno de los puntos específicos. Es cierto que este reparto en partes iguales, pues más o menos se mantiene también acá, pero de todas formas podemos ver algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, sorprende en el caso de la flora agricultura que haya prácticamente la misma cantidad de voces que muestran modificación que de voces de integración. Digo que sorprende porque siempre se dice que la flora es un campo nocional que tradicionalmente favorece los indigenismos. Aquí vemos que en el caso de Nicaragua, repito, o al menos de este corpus, esto no es del todo así. Esto no es del todo así porque es cierto que aparecen indigenismos, pero también aparecen voces modificadas. O, por ejemplo, en el caso de la fauna y la ganadería, lo que encontramos es una preferencia por la modificación frente a la integración. Y, de hecho, si analizamos más específicamente este campo que unido como fauna-ganadería, y quizá no sea lo más correcto, lo que vemos es que mientras que la fauna autóctona se expresa con voces tomadas de las lenguas indígenas, coyote, mapachín, mico y pocoyo, en el caso de la modificación, en el caso de la ganadería, lo que se utiliza es la estrategia de la modificación. ¿Por qué? Porque evidentemente la ganadería es una actividad de origen hispánico que se lleva a Nicaragua, que se tiene que adaptar a la realidad nicaragüense, y lo que hacen los nicaragüenses es expresarla con voces hispánicas modificadas, precisamente porque, como les digo, es una realidad puramente hispánica. Entonces vean cómo hay una especie de relación, una relación entre los campos léxicos y las estrategias que se utilizan. Esto es interesante desde el punto, o creo yo que es interesante desde el punto de vista metodológico. ¿Por qué? Porque nos demuestra que efectivamente hablar de la configuración léxica en general quizá nos oculta detalles y probablemente sea mucho más interesante hablar de cómo se desarrollan estas estrategias de americanización en campos nacionales específicos, habida cuenta de que su comportamiento pues no es igual. No es igual. Les dije que otro de los intereses de esta charla era ver cuál era la relación entre las estrategias de americanización y los americanismos. ¿Qué tipo de americanismos produce cada una de estas estrategias de americanización? Por supuesto, todos aquellos vocablos que muestran la estrategia de modificación van a dar lugar a americanismos semánticos, y esto es lo que muestra el corpus. Todas estas voces que se modifican semánticamente terminan por convertirse naturalmente en americanismos semánticos. Quizás es interesante lo que ocurre con la estrategia de incorporación, donde la situación es más compleja. ¿Por qué? Porque lo que encontramos son distintas situaciones que tienen que ver con los procesos de extensión léxica de estos vocablos dentro del español. Voy a ir de forma desordenada. En el caso del B, encontramos algunos que son americanismos puros, son voces que se incorporan al español, en este caso de Nicaragua,
y que entre 1650 y 1850, que es el lapso temporal que yo estoy analizando, en España no se conocen, lo que los convierte en unos índices de dialectalización muy marcados porque eran voces pues, que solo se conocían allá, ¿no? Anona, Cacahuatal, Coyote, Piragua, Sabana. Fíjense que algunos de ellos a día de hoy sí que se conocen en España, en ese momento, ¿no? Otros siguen siendo americanismos puros. Tengo la impresión de que Anona, que es la chirimoya, solo se utiliza en América y es una voz que no se utiliza en España. Otros ya se han convertido en americanismos de frecuencia y no sorprende que sean cacao y maíz, es decir, demuestran entre 1650 y 1850 una mayor frecuencia de empleo en América que en España, pero ciertamente en España ya se utilizan. Y fíjense que son dos productos que van a pasar de América a España con cierta rapidez, sobre todo el cacao, el maíz tarda un poquito más, y por tanto, pues igual que la realidad se conoce, lo que es el referente se conoce en España, también el nombre se va a conocer, pero siguen siendo mucho más frecuentes. Lo que me interesa más que esto son las voces que entre 1650 y 1850 ya eran voces generales. Es decir, en el caso de chocolate y en el caso de mico, lo que encontramos analizando los datos de Corde es una frecuencia de empleo prácticamente idéntica, muy semejante, entre América y España. ¿Qué quiere decir esto? Que son voces que han sufrido un proceso de desamericanización. Es decir, eran voces que en algún momento fueron conocidas únicamente en América, probablemente en el siglo XVI, y por tanto caracterizaban al español de América, pero que ya para el siglo XVIII eran voces que se habían generalizado en España y por tanto ya no identificaban esta variedad americana. Fíjense que son chocolate y mico, que quizá hoy no lo utilizamos tanto, chocolate evidentemente sí, pero que lo que me interesa sobre todo es porque me lleva a pensar en este concepto de desamericanización, voces que son americanismos y dejan de serlo, y que me parece que está poco estudiado en la historia del español, pese a ser, creo yo, un proceso fascinante, ¿no? Pienso en todas esas voces de pues cacique, maíz, huracán, ¿verdad? Que fueron americanismos y dejaron de serlo en algún momento. Está sin estudiar cuándo dejaron de serlo y me parece que sería una cuestión pues muy necesaria, muy interesante además el análisis. Por tanto, volviendo a lo que estaba diciendo, la estrategia de modificación va a producir americanismos semánticos, la estrategia de incorporación va a producir situaciones más variadas. Algunos americanismos puros, quizá la mayoría americanismos puros, también americanismos de frecuencia y voces que ya ni siquiera son americanismos, son voces generales, como en este caso chocolate y mico, siempre entendiéndolo desde americanismo, desde un criterio de uso, que como les he dicho al comienzo es el que yo estoy utilizando. Bueno, más allá de esto, les decía que no son estas modificación e integración las dos únicas estrategias que se utilizan a la hora de americanizar el léxico del español de América. También es posible registrar otros procesos que son menos frecuentes en el corpus, pero que no dejan por ello de ser importantes, pues también sirven para aportar originalidad a este nivel lingüístico en las diversas variedades americanas. Como les decía, eran las estrategias de creación y prelación. La estrategia de creación, lo he dicho al comienzo, es la formación de nuevo vocabulario propiamente americano por medio de los procesos lexicogenésicos de la lengua, muchas veces, la mayor parte de las veces, por derivación. Fíjense que no es un proceso especialmente americano, un proceso que se tenga que dar necesariamente en América. Son procesos generales en la lengua, pero que en este caso lo que crean son una serie de voces que por solo conocerse en América, pues dotan de personalidad a las variedades americanas. Algunos ejemplos que he encontrado, o que creo haber encontrado en el corpus, estos que les he apuntado: patentificar, esclavonizar, doctitud, que en el caso de, he buscado tanto en Corde como en Cordian, como en el léxico hispanoamericano de Boyd-Bowman, se conocían en América y en España no aparecen. En el caso de Corde, que es, bueno, pues como saben, el corpus donde aparece también el español de España, Cordian y el léxico hispanoamericano solo tiene español americano. En el caso de Corde no se registra ni un solo ejemplo de estas voces: patentificar, esclavonizar, doctitud, en el periodo 1650-1850, y con todas las posibles grafías. Recuerden los problemas que tiene Corde, ¿verdad? Al no estar
lematizado nos obliga a buscar grafía por grafía, no aparece, o al menos yo no lo he encontrado. Y quizá el caso más evidente sea ranchería. ¿Por qué? Porque ranchería aparece con enorme frecuencia en las fuentes americanas, los otros aparecen poquito, ranchería aparece cientos, quizá incluso, no recuerdo ahora el número, pero quizá miles de veces en las fuentes americanas y no logro encontrar un solo ejemplo en el español de España. Evidentemente es un derivado de rancho, de esta voz marinera, sería uno de estos marinerismos en el Nuevo Mundo, rancho, pero que luego sufre por este proceso de derivación, se crea en ranchería, que va a caracterizar al español de América precisamente porque en España no se utiliza. En este caso, en realidad, en todos estos casos se van a producir americanismos puros, ¿sí? Que son estos vocablos, como les digo, que por su forma y por su significado en principio existen en América y no en España. Son elementos de uso exclusivo en este continente. ¿Son muchos? No, son pocos, pero esto nos lleva incluso a pensar en también un proyecto que habría que desarrollar, que es una morfología dialectal americana, no porque se vayan a utilizar procesos morfológicos que no existan en España, porque evidentemente son los mismos a ambos lados del Atlántico, pero probablemente hay procesos privilegiados, procesos que se prefieren en América frente a España. Piensen, por ejemplo, el caso de oso en el español de México, ¿no? Picoso, chocoso y cualquier elemento con oso, que evidentemente es mucho más frecuente que en el español de España. También existe en España, pero con menos frecuencia que en América. Ahí queda otra línea que habría que investigar en el futuro. Y por último, la estrategia de prelación, como les decía, es la imposición y o generalización diatópica de un vocablo concreto frente a otras posibilidades presentes también en el sistema. Ya les dije que este concepto de preferencia, ¿no? O de frecuencia de uso mayoritario es discutible, habría que matizarlo, más que discutible, habría que matizarlo todavía más. En todo caso, ahí les apunto algunos ejemplos que aparecen en el corpus y los casos por millón de palabras en el periodo 1650-1850, a partir de los datos de Corde, en España y América. Ahí algunos, fíjense que desde el punto de vista de la etimología, algunas son voces hispánicas, otras son indigenismos incorporados. Fíjense que algunos la diferencia de frecuencia pues quizá no es tanta. Estoy pensando, por ejemplo, en embriagarse o en maíz. Bueno, en maíz son 3 veces más, en embriagarse pues es el doble más o menos, pero en otros casos es especialmente claro la frecuencia de uso mucho más alta en América que en España. Vean en el caso de curato, donde multiplicamos por 10, vean en el caso de trapiche, donde multiplicamos pues, por más de 20, o vean en el caso de poblazón, como no soy bueno en matemáticas, lo tengo apuntado, donde los casos americanos superan en más de 250 veces las apariciones en España. Por tanto, decimal uno se lía. ¿Qué quiero decir con esto desde el punto de vista de la estrategia de la prelación? ¿O qué es lo que me están diciendo estos datos? Que existen ya en esta época y cito, ciertas preferencias léxicas que dentro del vocabulario español manifiestan las diversas variedades del Nuevo Mundo en un claro proceso de selección normativa que también contribuye, y no poco he de decir, a la dialectalización de este nivel lingüístico. Fíjense que aquí lo que está dialectalizando es la preferencia por estas voces frente a otras. No lo he puesto ahí, pero ¿qué tipo de americanismos generarían esta estrategia de prelación? Evidentemente, los americanismos de frecuencia. Son voces que se conocen en los dos lados, pero tienen una mayor frecuencia en América. Por tanto, serían ejemplos de americanismos de frecuencia. Y voy concluyendo ya. Bueno, el marco teórico que he establecido al comienzo, y recuerdo cuáles son los puntos fundamentales de este marco teórico. Por un lado, la americanización como un proceso de reorganización léxica del español. En segundo lugar, producido por medio de una serie de estrategias lingüísticas más o menos generales. Y en tercer lugar, que da lugar a los americanismos, entendidos como un concepto definido por el uso y de carácter dinámico. Este marco teórico pues, permite analizar la situación que presenta a este respecto el español nicaragüense en el siglo XVIII o en este periodo tardo colonial, 1680-1820, y nos permite establecer una serie de conclusiones que son las que tienen en la pantalla
y que probablemente pues habrá que analizar con más calma y con más corpus más adelante. En cuanto a las estrategias en sí, lo primero que pone de manifiesto el corpus es la presencia de todas ellas. Es decir, lo que encontramos en la época tardocolonial, en este corpus, en el caso de Nicaragua, es las 4 estrategias de americanización. Las 2 que he denominado primarias, integración y modificación, y esas 2 secundarias, pero no por ello menos importantes, de creación y prelación. Se han aplicado estas estrategias al léxico, ¿verdad? Y esto ha generado, y eso es lo que demuestra el corpus, la aparición de americanismos, es decir, la aparición de unas voces diatópicamente marcadas que nos están mostrando el proceso de dialectalización léxica que ha experimentado el español, en este caso, nicaragüense. Por otro lado, y me salgo un poquito de toda esta explicación, el corpus me demuestra también la aparición en el siglo XVIII de ocasionalismos, estas voces bueno, pues que no son voces integradas, sino que el hablante utiliza con conciencia de ser, en principio, voces desconocidas. La mayor parte de ellas se relacionan con la estrategia de la incorporación. Recuerden que 5 de 6 ejemplos eran voces préstamos, ¿verdad? Y también me quiero resaltar la relación que se constata entre los ocasionalismos y ciertas tipologías textuales concretas. En este caso, los informes, y en concreto un informe que trata sobre una realidad más ajena, como puede ser la cultura misquita, y que además está dirigido, y esto es importante, que está dirigido a las autoridades coloniales de fuera de Nicaragua. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque me lleva a pensar que la labor de glosado de estos elementos quizá no responde tanto a la integración o al uso de ellas en esta variedad diatópica concreta, como a la conciencia que tiene el hablante de su inteligibilidad. Es decir, el hablante se forma una idea de cuál es el conocimiento léxico del receptor del texto, y lo que hace es explicar aquellas voces que piensa que el receptor no va a entender. Esto, digamos, que nos plantea un problema, porque siempre hemos dicho que las voces glosadas son voces que no estaban integradas. Mi pregunta es hasta qué punto podemos considerarlo así y hasta qué punto pueden que estén perfectamente integradas en mi variedad, pero simplemente yo las explico porque, repito, pienso que mi lector no las va a entender. Y eso, por ejemplo, me parece especialmente obvio en el caso de chicha. Chicha es una palabra que se incorpora, también zacate, pero chicha es una palabra que se incorpora muy pronto al español de América. Corominas la data ya en el siglo XVI, que se va a extender, es una palabra cuna de la zona de Panamá, pero se va a extender desde México hasta el norte de la Argentina, prácticamente por todo el continente, y la verdad, y en este corpus se explica, ¿sí? Chicha, que es la bebida que los indios beben fermentada, qué sé yo, algo así explica. A mí me cuesta pensar que no era una voz integrada en el siglo XVIII. Yo estoy convencido de que sí que era una voz integrada, de manera que esta estrategia de glosado no responde tanto a que la voz estuviera integrada o no, sino a cuál era la idea que tenía el emisor del conocimiento léxico del receptor. Y esto nos lleva a problemas, repito, porque siempre hemos utilizado esta estrategia de glosado para detectar los ocasionalismos y a lo mejor no estamos detectando ocasionalismos, estamos detectando pues otra serie de cuestiones, ¿no? Pero no exactamente ocasionalismos. Esto mismo lo señalaba en un texto también del siglo XVIII, también de Centroamérica, es la descripción geográfico-moral, es un texto que escribe el arzobispo de Guatemala, describiendo, que era aragonés, por cierto, describiendo la diócesis de Guatemala en 1770, y aparecen unos supuestos ocasionalismos que desde mi punto de vista no debían de serlo. Pero es cierto que el arzobispo quería mandar el texto a Carlos III para que Carlos III reorganizase la diócesis. Quizá en realidad son voces que él pensaba que Carlos III no iba a entender, pero eso no me dice nada de si eran voces integradas en el español de Guatemala en el XVIII. Aquí estamos ante lo mismo, aquí estamos ante el mismo proceso, y eso nos lleva a pensar de qué manera podemos detectar ciertamente estos ocasionalismos que indica Álvarez de Miranda. Bueno, en cuanto a las estrategias primarias y, por tanto,
la configuración léxica. Ya les he dicho que aparecen 57 voces que ejemplifican la integración y la modificación, y se ve una clara preferencia por esta última, por la modificación. Algo que se puede poner en relación, o a mí me gustaría poner en relación, con las condiciones sociohistóricas que presenta Nicaragua en este periodo, que, como les decía, basándome en Pérez Viñoli, cuenta con una importante cultura de base criolla y una presencia más débil de la población indígena, una población indígena más escasa y además poco integrada, o no tan integrada como en otras zonas. Eso lleva a que se favorezca la modificación frente a la integración. Y bueno, como les decía, también esto habría que analizarlo no solo de forma general, sino también por campo léxico, porque esto nos permite comprender mejor el aporte del componente no hispánico a los procesos que se están estudiando. Es decir, en qué realidades afecta más las culturas no hispánicas, ¿no?, que se producen en este proceso de mestizaje que se produce en América. En cuanto a la relación entre las estrategias y los americanismos, he dicho también que la modificación produce americanismos semánticos, no hay ningún problema, y en el caso de la incorporación, pues las opciones son más variadas, porque como les digo, pues muchas veces producen americanismos puros, también americanismos de frecuencia, pero en otras ocasiones, por ser voces que se incorporan, pero que luego pasan a España y se generalizan en España, lo que nos encontramos ya en estos momentos son voces de carácter general, que han experimentado y que muestran un proceso de desamericanización que, repito, está sin estudiar y será necesario estudiar más adelante. Yo tengo un trabajito sobre la desamericanización de 4 voces, pero evidentemente hace falta muchísimos más estudios al respecto. La creación y la prelación también son importantes, pero, como les decía, sus resultados son bastante más escasos en el corpus, suficientes de todas formas para demostrar su empleo en los procesos de americanización, o si quieren, que también son procesos que sirven para personalizar el léxico. ¿De qué manera? La estrategia de creación genera americanismos puros, la estrategia de prelación general genera americanismos de frecuencia. Y por último, ya para terminar y pensando en lo que es la diacronía de estos procesos, el hecho de que todas estas estrategias descritas aparezcan ya plasmadas en este corpus demuestra la rapidez con que tiene lugar los procesos de diversificación léxica. En este caso en el español nicaragüense, algo que no nos puede sorprender porque sabemos que estos procesos empiezan muy pronto, pero que de todas formas, dado el desconocimiento que hasta el momento hay sobre la historia del español nicaragüense, pues constituye un dato de cierta importancia para el mejor conocimiento histórico de esta variedad, de la variedad diatópica hablada en Nicaragua, que por lo que vemos presenta su notable personalidad, su robusta, su vigorosa personalidad léxica, ya por lo menos desde los últimos años del periodo colonial. Y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Ramírez Luengo. Como auguré al principio en la presentación, ha sido una sugerente e interesante charla, conferencia. Y bueno, ha apuntado conceptos muy interesantes como el que ha retomado al final de esa americanización, que bueno, está por estudiar y bueno, espero que en las próximas investigaciones pues nos siga aportando luz en relación con este tema y con los temas que has comentado, bueno, pues de una manera brillante. Muchas gracias, José Luis. Emplazo pues a los espectadores de la ponencia y congresistas a que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, pues, pues vayan a la plataforma y ahí, bueno, pues dejen ese comentario que bueno, pues les será contestado en tiempo y forma por el doctor Ramírez Luengo. Y nada más, de nuevo quiero agradecerte, José Luis, tu sabiduría y el hecho de que hayas compartido este tema tan sugerente como digo y tan interesante, y que podamos conocer más sobre esta laguna que ocurre en el panorama lingüístico de Centroamérica, especialmente en el caso de Nicaragua y sobre todo en estas fechas, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, que está mucho menos estudiado que otros siglos. Así que nada más. Muchas gracias. Gracias a vosotros por escucharme.